nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, también columnista de Diario Correo. ¿Cómo está? Muy buenos días. En estos días hemos conocido finalmente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas pide al Estado peruano que investigue la muerte de uno de los emerrentistas. ¿Esto puede significar una derrota entonces por este resultado para el Estado peruano? No creo que sea una derrota, primero porque el fallo excluye, fíjate, Chaveli, excluye nominal, literalmente y en los hechos al propio acto operativo que llevó a cabo el grupo de comandos Chavín de Huanta, de manera que para la Corte, al margen de ello, fuera de ello, hubo una ejecución extrajudicial. Es decir, el señor Tito, cuando ya estuvo en custodia del Estado peruano, apareció luego muerto. Esa es la tesis fundamental de lo que está diciendo la Corte Interamericana. Pero como refiere al mismo tiempo que tiene que haber un nivel de investigación profunda, es que en el marco del mismo proceso, el Estado peruano lo obliga a que encuentre responsables, culpables, etc. Entonces nos encontramos con un tema central, Chaveli, que ¿cuál es el objeto final? Si acaso los que estuvieron dentro de la embajada fueron militares. En consecuencia, creo que el Estado peruano debería valorar, ¿no es cierto?, primero el cumplimiento, ¿no?, de un fallo. Hay que cumplir con el fallo, tiene que darse todas las garantías del proceso, pero no debe suponer en ningún caso, ¿no es cierto?, que tengamos que poner a los militares en un banquillo de acusados. Sería pues una completa barbaridad social y jurídica, porque más bien fueron ellos los que ingresaron para liberar a 72 rehenes. Entonces, creo que estamos frente a una situación donde una vez más se pone el sopeso, Chaveli, de lo que significa un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desconoce la profundidad de los sucesos, de la realidad misma en el país, en un momento tan álgido como fue el proceso con el terrorismo, y de otro lado, ¿no es cierto?, los abogados con los que han contado, las ONGs que han apoyado a estos grupos terroristas. Sobre ese tema de las ONGs, ha llamado la atención que la Corte ordena al Estado pagar $30.000. ¿Eso es algo común en las decisiones de la Corte Interamericana? No es común. Ha habido reparaciones, pagos de reparaciones. Pero esto es por un proceso, por los trámites. Así, por procesos de trámites, ¿cómo se entiende esto? Gastos, costos y costas que la Corte ha establecido. Pero lo que yo creo y llamo la atención es que más bien lo que deberíamos hacer ahora es hacer una revisión de todas las ONGs que existen en el país, que son ONGs con esta cortina de derechos humanos, realmente ver cuál es el espectro que ellas tienen, porque no podemos sostener lo insostenible. ONGs proclives, adictas, apologistas de los propios senderistas. Entonces, creo que ahí es muy importante que el Estado peruano ausculte detalladamente cada una de estas ONGs que están operando en el país, ¿no? Claro, y ayer justamente algunos congresistas señalaban que el Perú ya debería evaluar esta salida a la Corte por todo el tema de la ideología que persiste en esta instancia internacional. Fíjate, Chávez, yo en eso sí lo he dicho en varias columnas, en eso sí reitero mi posición distinta y distante. Creo que el Perú es un país con reglas claras en el derecho. Deberíamos más bien sopesar, tener mejores abogados, convencidos de la causa peruana, no abogados caviares, permítanme la palabra, pero que lo que hemos tenido últimamente son abogados con una falta de convicción en la propia defensa del Estado peruano. Esto es una cuestión pues increíble, pero es la verdad. Y entonces, sopesando abogados, probos, ¿no es cierto?, que se coman el pleito peruano y que no adelanten juicios sobre fallos, ¿no es cierto?, vamos a poder realmente que ese jus imperium, ese buen derecho,
del dominio del Estado peruano se haga respetar en el sistema internacional, respetando las reglas del proceso internacional, porque somos parte de un sistema interamericano, de un sistema normativo, del que salirnos puede tener costos, Chaveli. Cuando las reglas jurídicas, un Estado se sale de ellas, ¿no?, vienen los problemas en los costes económicos, de inversiones, etc. Somos un país creíble en términos jurídicos, debemos mantenerlo. ¿Y cómo la Corte puede interpretar las últimas declaraciones que dio Ollantumala antes del fallo, ¿no? Eso de que no se le va a dar ni un sol a los terrucos. ¿Es como un reto de Ollantumala? ¿Ollantumala lo hace con pretensiones políticas? Yo creo que es lo último. Y un jefe de Estado, ¿no es cierto?, no debería hacerlo. Además, tampoco se debería promover ninguna salida de nada del sistema interamericano. Creo que la Corte tiene muy claro lo que significa el acto vinculante del propio Estado respecto de la acción supranacional de la Corte, y más bien las declaraciones del presidente Ollantumala están en el juicio de valor político que no alcanza el nivel jurídico, porque finalmente, fíjate, Chaveli, si la Corte hubiera determinado que el Estado peruano debía efectuar algún nivel de reparación, sigo siendo un hombre de derecho y tengo que aligerar que tendríamos que haber efectuado el pago que corresponde, pero no antes, ¿no?, sin antes no haber hecho una verdadera defensa de lo que significa para el Perú la posición frente a un tema como es el problema del terrorismo. ¿Los temas de terrorismo necesariamente tienen que verse en cortes internacionales o es algo que podría quedar dentro de las instancias del Estado? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo los asuntos de violación de derechos humanos, porque es lo que se le imputa al Estado, porque tiene la titularidad de la violencia legítima, no son solventados por el Estado, ¿no es cierto? Las personas que sienten que el Estado no ha cumplido con sus peticiones, normalmente se extrapolan y van al sistema supranacional, que es la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Los familiares terroristas, al ver que el Estado peruano, ¿no es cierto?, no ha considerado, no ha tenido en cuenta, porque ha hecho una valoración de los sucesos, inmediatamente se han ido al sistema internacional, interamericano, apoyados por estas ONGs a las que nos estamos refiriendo. Pero precisamente la comisión que previamente ve los casos aceptan inmediatamente temas de terrorismo. Por ejemplo, en otros casos hay una demora innecesaria a veces. Y por eso decíamos, Xavier, en esta buena reflexión que haces, que es muy importante que el Perú, ¿no es cierto?, que promueva abogados comisionados de la Comisión de Derechos Humanos que se crean a sí mismos la causa del Perú y no más bien sean mecanismos, nexos, vehículos, ¿no es cierto?, promotores de una cantidad de demandas contra el Estado peruano, que más bien ha sido el que ha sufrido el flagelo del terrorismo por más de 15 años. Claro, y justo para dejar ya este tema, ¿por qué Estados Unidos sí puede retirarse de la Corte Interamericana y por qué Perú puede persistir aquí? Mira, la respuesta no es jurídica. Yo te lo voy a decir así: Estados Unidos, así como no es parte de la Corte Interamericana, tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, tampoco es parte del Protocolo de Kioto, tampoco es parte de la Convención del Mar. La gran respuesta no es jurídica, sino política y dinámica del poder, que es lo que hace que un país como Estados Unidos pueda movilizarse internacionalmente de acuerdo a sus, digamos, prerrogativas que están en la política internacional y que se pueden deducir fácilmente por qué es que no aceptan las reglas establecidas en el sistema interamericano. Bueno, y ahora cambiando de tema, Grecia, el desastre económico por el que vive. ¿Qué opciones tiene Grecia para salir de esta deuda impaga al Fondo Monetario Internacional? Fíjate, Chabeli, creo que Grecia ha recibido muchas oportunidades, muchas opciones por parte de la Unión Europea, del sistema internacional, ¿no es cierto?, para salir de una crisis financiera que la propia Grecia había creado hace más de 5 o 7 años, gastando más, ¿no es cierto?, de lo que se puede, de lo que se tiene. Más de 350.000 millones de euros, un gasto exorbitante, llevó al país a colocarse en una situación de desbalance financiero. Tiene que asumir, ¿no es cierto?, las deudas que tiene con el mecanismo internacional, con el sistema financiero. Pero son 1.600 millones de euros. ¿Cómo va a pagar Grecia eso? Bueno, es que el problema es que ya está en default. Claro. Eso significa que Grecia no tiene cómo pagar el dinero. Y entonces
La medida más inmediata que acaba de tomar el sistema internacional, ¿no es cierto?, es poner entre la espalda y la pared a una Grecia, pero sobre todo a un Alexis Tsipras, que es el primer ministro que ha conducido una etapa de la campaña electoral fundada en la demagogia y que ahora mismo llama a un referéndum para que la gente diga sí o no, y está poniendo en riesgo a un país que forma parte de la eurozona y que ya con esta situación podría estar desaforado de la Unión Europea y de la eurozona, con lo cual se va a producir pues una catástrofe que va a afectar a todo el mecanismo de la Unión Europea. Entonces, con un nivel de deuda de esta naturaleza, lo que queda es que el señor Alexis Tsipras se ponga los pantalones de un estadista que no lo es. Este referéndum todavía continúa. El domingo, ¿no? Es el domingo. Es el domingo. Si nos puede explicar en qué consiste. Claro que sí, es decir, la gente saldrá a decir, a votar si está de acuerdo o no con los presupuestos establecidos por la Unión Europea. En otras palabras, quieren o no quieren estar con el euro o volver al dracma. ¿Qué implicancias tendría en todo lo que es la eurozona? Muchas, porque como la Unión Europea es un bloque económico unitario que se ha manejado porque así negocia bien el sistema internacional, lo más probable es que una situación de colapso financiero de Grecia acarrea y afecta a los demás. En una familia, en una casa, cuando uno de los miembros está en una situación económica de desbalance, los demás tienen que salir en su ayuda. Pero cuando este desbalance se vuelve crónico, entonces afecta a toda la familia. Y eso es lo que está pasando en estos momentos en Grecia. Esperemos que Alexis Tsipras realmente, ¿no es cierto?, haga una retroacción de lo que ha venido haciendo y se imponga como un verdadero estadista, porque al interior del partido que lo llevó al poder hay posiciones pues recalcitrantes de comunistas, izquierdistas, ¿no es cierto?, que no quieren saber nada con las recetas del Fondo Monetario Internacional, con las recetas del sistema de la eurozona. Y hay que ser realistas. Una cosa es el discurso, ¿no es cierto?, del candidato, y otra es la realidad con la que en estos momentos se encuentra Alexis Tsipras y, por supuesto, Grecia, ¿no? Y siendo bastante pesimistas, ¿qué podría pasar con Latinoamérica, específicamente el Perú, a raíz de esta crisis en Grecia? No, fíjate, yo creo que América Latina, ¿no es cierto?, que últimamente, los últimos años está bien pertrechada, con un buen crecimiento económico. De todas maneras, la propia Unión Europea tiene una relación bastante importante con América Latina, y entonces cualquier caso al interior de países de la Unión, como el caso de Grecia, impactará, ¿no es cierto?, en los modos de operación, en la transferencia de bienes y servicios que se dan hacia la Unión Europea, se podrían aletargar porque... Un incremento del dólar también. Un incremento del dólar porque mientras que la Unión Europea tiene una relación activa con América Latina, tendrá que dedicar la atención al problema de Grecia, y eso significará, por supuesto, desatender otros elementos macros, económicos, que tienen con la región, ¿no? Listo, muchas gracias, doctor Rodríguez Mackay, siempre didáctica su explicación. Nos vemos el próximo miércoles y nosotros nos vamos a una pausa comercial.